Muy bien, jóvenes, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a explicar un poco acerca de un archivo de programación el cual va a permitir realizar estas acciones que vamos a ver ahorita en pantalla. Cuando yo ejecute el programa finalizado, debería ser capaz el programa de poder mostrarme un programa de este tipo, donde yo pueda abrir archivos, guardar y hacer la opción de guardar como un archivo de texto. Para eso, pues ustedes ya deberían de tener un archivo llamado, una clase, perdón, archivos control, que va a contener una variable de instancia de clase llamada archivo y tres métodos principales que va a tener un método public string, o sea que va a ser una función que va a retornar un texto llamado open. Entonces esta función, recordemos que una función es aquella que nos va a retornar un valor, que en este caso retorna texto, y si sucede algún error retorna nulo. Entonces cuando ya tengamos este procedimiento, miramos el procedimiento de guardar como. Guardar como al igual va a utilizar un try catch y utilizando la clase jFileChooser va a hacer de que el archivo en la ubicación donde yo lo voy a seleccionar va a escribir dentro de ese archivo y luego cierra el archivo. Eso se hace para guardar un archivo y también para cuando yo quiera hacer el procedimiento de guardar únicamente, no de guardar como. Es exactamente el mismo procedimiento que en el de arriba, simplemente obviando estas tres líneas que, como habíamos dicho anteriormente, nos proporciona el jFileChooser. Ahora, en el de abrir es también lo mismo. Se utiliza el jFileChooser. El archivo que yo he seleccionado lo leo con un file reader y lo almaceno con un buffer reader. Bien, esto funciona de la siguiente manera. Voy a ejecutarlo y voy a probar cómo funciona. Voy a ejecutar la interfaz gráfica y voy a empezar, digamos, abriendo un archivo. Entonces voy a darle a abrir. Este cuadro que nosotros miramos aquí se llama jFileChooser. Tendría que buscar aquí un documento de texto que, no importando si está o no está, lo puedo abrir, ¿verdad? Vamos a buscar si hay alguno por aquí. Bueno, no hay ninguno. El asunto es que tendríamos que crearlo de esa manera. Al igual que si yo creo uno nuevo, por ejemplo Josías, y le doy guardar como, entonces se despliega el jFileChooser pero en opción de guardar, no en opción de abrir. O sea, yo puedo crear ahí un documento, voy a llamarle datos, le voy a dar guardar, y si yo me dirijo a documentos, que fue donde supuestamente se guardó, ahí está el archivo, si ustedes se dan cuenta, el archivo datos, ¿verdad? Y ese archivo datos pues ya contiene el texto que yo le puse, y eso básicamente es lo que hace. Pero aquí el programa tiene ciertos inconvenientes, que es lo que vamos a tratar en este video. Cuando nosotros tenemos un archivo, por ejemplo, cuando nosotros abrimos un archivo e inmediatamente luego de abrir un archivo le damos en la opción save, o sea, le damos guardar, entonces lo que debería hacer ahí sería agarrar esa misma ubicación del archivo y guardarla, ¿verdad? Pero si nosotros hiciéramos ese procedimiento, notaríamos lo que pasa. Vamos a ejecutarlo nuevamente y voy a, en primer lugar, abrir un archivo que ahorita ya existe, que es esta de datos.txt. Abre el archivo, pero si yo empiezo a editarlo y le doy guardar, si nosotros nos vamos ahorita al mismo documento de datos, notamos que se guardó y contiene lo que está ahí, ¿verdad? Entonces por ahí no habría ningún problema. Voy a cerrar el programa, volverlo a ejecutar. Voy a darle a abrir nuevamente al de datos. Me queda de esta manera como ya lo teníamos anteriormente. Pero ¿qué pasa si ahorita yo le doy guardar como? Entonces le voy a dar archivo, guardar como, y lo voy a guardar con el nombre de datos2.txt en este caso. Le voy a dar guardar, cierro mi aplicación, voy a verificar en documentos, ahí está datos2 y se guardó. Pero miren cuál es el inconveniente. Voy a volverlo a ejecutar, voy a abrir ese archivo que acabo de, perdón, voy a abrir el archivo, sería datos2, ok, lo voy a guardar como datos3. ¿Y qué pasa si ahorita yo empiezo a editarlo y únicamente le doy guardar? Supuestamente se guarda y se tuvo que haber guardado con el nombre de datos3, pero miren qué es lo que pasa. Este es el error, que almacena, cuando yo le di guardar como, almacena este archivo,
pero cuando yo le di guardar nuevamente, almacena el archivo, pero si se dan cuenta lo almacenó sin extensión, porque solo lo almacenó como un tipo archivo. Entonces ese es el problema que nosotros deberíamos de resolver. Ahora, ¿cómo se resuelve ese problema? Bien, para cuando nosotros abrimos un archivo, o por ejemplo, cuando yo quiero simplemente, digamos, escribo un archivo y le doy guardar, no hace nada. Entonces ahí debería mandarme a la opción guardar como. Eso es lo que vamos a tratar en este video. Bien, ¿cómo se resuelve esa situación? Perdón. Bien, todo lo vamos a trabajar en el save, porque el save es el que tenemos el problema. Entonces lo primero que voy a hacer yo para resolver esta situación es crear otra variable, private file. Vamos a ponerle archivo 2, ¿ok? Ahora, se supone que entonces en el open voy a utilizar únicamente archivo, ¿ok? Si se dan cuenta aquí utilizo archivo, ¿ok? Y en el de guardar como no voy a utilizar archivo, sino que voy a utilizar archivo 2, ¿ok? Igual aquí archivo 2, ¿ok? Entonces, primer cambio, separar, que no utilicen el mismo archivo, abrir y guardar como. Ahora, ¿cuál va a utilizar guardar? Pues eso depende qué acción se haya realizado anteriormente. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a primero hacer una condición. Entonces, si el archivo, que es el que se utiliza cuando yo hago el procedimiento de abrir, es diferente. Ok, si el archivo es diferente de nulo, entonces lo que debería hacer, cuando yo digo que si archivo es diferente de nulo, quiere decir si previamente he abierto un archivo. Si previamente yo he abierto un archivo, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente guardarlo, ¿verdad? Guardar ese archivo. Pero ¿qué pasa si no? Si yo previamente no he guardado ese archivo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces lo que debería de pasar sería que mande a llamar al procedimiento guardar como, ¿ok? Entonces voy a mandar a llamar al procedimiento guardar como y le voy a mandar el mismo texto que debería de almacenar en este momento. Ahora, entonces con eso yo ya tengo solucionado cuando yo abro el programa y le doy guardar. ¿Qué va a pasar cuando yo abra el programa y le dé guardar? Si yo no he abierto ningún archivo anteriormente, va a mandar a guardar como. Si yo ya he abierto un archivo anteriormente, va a mandar a guardar. Bien, pero no es eso lo único que yo tengo que evaluar. ¿Qué pasaría si entonces yo vengo y ya digamos he abierto un archivo, le doy guardar y luego le doy en la opción de guardar como? Entonces ahí tendría que evaluar también otra condición, por ejemplo, otra condición, y lo voy a hacer aquí adentro. Si el archivo 2 es igual a nulo, eso quiere decir, si yo no he guardado ningún archivo, o sea, si yo no le he dado guardar, entonces lo que va a hacer es de la misma manera, o sea, si yo no he mandado a guardar, va a guardar como, ¿ok? Pero si no, si el archivo resulta ser diferente de nulo, entonces lo que va a hacer es el procedimiento de guardar. Pero no lo va a guardar con archivo 1, sino que lo va a guardar con archivo 2. Y como nos dimos cuenta que el problema era que lo guardaba sin extensión, entonces ahí sí le vamos a agregar una extensión que sería .txt. ¿Ok? Entonces de esa manera es como ustedes deberían de trabajar estos procedimientos. Ahora, si nosotros probamos el programa, probablemente nos vaya a funcionar. Aunque siempre es bueno probarlo de cualquier manera, o sea, hacer todo lo necesario para que el programa o dé el error o no dé el error, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? O mejor dicho, ¿cómo lo vamos a probar? Para probar, vamos a compilarlo en primer lugar, ver que no hay errores. Y ahora lo que vamos a realizar sería lo siguiente. Bien, ¿cómo vamos a probar entonces que el programa ahorita funciona correctamente y se supone que debería funcionar en todos los casos? Vamos a ejecutar la interfaz gráfica
Y una vez ya ejecutada, pues vamos a probar que funcione en todos los casos. Voy a crear ahorita un nuevo documento. Voy a poner Josías, le voy a dar archivo, guardar. Cuando le dé guardar, mandó a llamar al procedimiento guardar como. Lo voy a guardar en el archivo datos 6, por ejemplo. Le voy a dar guardar. Y ahora voy a editarlo. Entonces para editarlo, voy a darle ahí. Ya le di guardar como y ahora le voy a dar otra vez guardar. Entonces ya cuando nosotros tengamos ese archivo, lo puedo ir a buscar en documentos datos 6 y si se dan cuenta está el archivo guardado y también se editó. Asimismo, ¿qué pasa si ahora le doy por ejemplo a abrir? Le voy a dar a abrir y aquí es donde tenemos que fijarnos si todo funciona correctamente. Le voy, digamos, vamos a abrir el que teníamos al principio. No sé si es ese, voy a revisar. O datos 2. Permítame, voy a revisar si es este. Ok, digamos que es ese. Datos 5 tengo ahí. Y lo voy a editar. Entonces voy a colocar ahí. Por ejemplo, hola, esto está editado. Entonces le voy a dar luego le voy a dar guardar. Y se supone que datos 5 debería de funcionar. Entonces miren, hola, esto está editado. Entonces si funcionó. Habría que probar en todos los casos, ¿verdad? Habría que ver si en algún caso esto no funciona. Entonces si todo está bien, entonces este sería la solución para ese problema. Ok, espero que estudien bastante este tipo de códigos. No hay nada que sea demasiado nuevo, pero sí es algo que ustedes tienen que saber bien. Ok, gracias por ver el video y muchos éxitos en sus evaluaciones.